Muy buenas tardes para todos. En honor al tiempo, voy a dar inicio a la clase del día de hoy, solita yo, porque nadie aún de los compañeros no se conectaron, pero seguramente en breve se van a estar conectando. Hoy vamos a dar eh, suministros de medicamentos e insumos y para ellos vamos a empezar un poquito definiendo lo que es el medicamento en sí. Esto es un poquito el seguimiento también a lo que fue la clase anterior, en donde ya empezamos a conocer toda el área de farmacia, donde también se suministra, se almacena, se hace el control de calidad, se hace la entrega a los usuarios de estos medicamentos. Entonces, hoy nos toca un poquito también conocer exactamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de medicamentos. La definición exacta nos dice que son compuestos químicos que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los avances en los medicamentos han hecho posible que los médicos curen muchas enfermedades y salven muchas vidas. Sabemos también que cada una de las personas, no importa la edad, ¿verdad?, que tengamos o que tienen, muchas veces también tienen algún problema de salud. Para eso, ¿verdad?, existe el realizar las consultas, que en la clase anterior ya estuvimos conversando a través del consultorio, a través del área de urgencia, para luego poder, a través de esa práctica, conocer también cuál es el problema fundamental de salud que pudieran tener la persona y a través de ello también poder diagnosticar los mismos y también trabajar en lo que es también las medicaciones que se le va a estar suministrando a cada uno de los pacientes. También debemos conocer que la Organización Mundial de la Salud también define a los medicamentos como toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, para el diagnóstico o para el tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio a la persona a quien se le administra. ¿Qué es lo que nosotros, a través de la Organización Mundial de la Salud también, prácticamente coincide con lo que es la definición en sí de lo que es el medicamento y de lo que es la tratativa que se le da a cada uno de los pacientes que pasan por cualquiera de los servicios de salud? Y cuando hablamos de servicio de salud, recordemos que estamos hablando de los diferentes hospitales, de los diferentes centros de salud, puestos de salud, unidad de salud de la familia, ya que también están superditados a brindar una atención a todas las personas que llegan con alguna dolencia, con algún malestar, y a través de la medicación en sí poder también ir subsanando estos, así como bien nos dice la Organización Mundial de la Salud, donde nos menciona también, ¿verdad?, de que va a servir mucho el beneficio al cual estamos también brindando estas medicaciones, ¿verdad? Como también a la persona a quien se le va administrando. Sabemos también que cada una de las medicaciones que pudiéramos brindar a cada paciente también tiene una forma de poder ir también utilizando, por llamarlo así, ¿verdad? Va a depender de a cada cuánto hora se le va a estar suministrando su medicación. Sabemos también los diferentes tipos de medicamentos que se tienen, también de las edades que tienen también los diferentes pacientes. El origen de los medicamentos nos dice del latín medicamentum. La Real Académica Española también define
a los medicamentos como sustancia que administrada interior o exteriormente a un organismo humano y o animal sirve para prevenir, para curar o para aliviar la enfermedad y corregir o reparar también las secuelas que pudieran tener. Sabemos muy bien también que muchas veces las personas tienen el tratamiento que van a estar llevando, ¿verdad? Y también sabemos que depende del tratamiento que se le va a brindar también los tipos de medicamento que se le va a estar suministrando. Desde las más antiguas civilizaciones también el hombre ha utilizado como forma de alcanzar mejoría en distintas enfermedades productos de origen vegetal, mineral y animal. El cuidado de la salud estaba también en manos de personas que ejercían la doble función de médicos y farmacéuticos. Por supuesto, en las antiguas civilizaciones también no había muchas personas conocedoras, ¿verdad? De estas enfermedades, pero sí conocían el origen y la composición que tenía cada medicamento y por ende podía también recetar a las personas que son la figura de los farmacéuticos, ¿verdad? Que también tiene una trayectoria y tiene también un largo conocimiento que se pudiera tener también dentro de lo que es la atención que se puede brindar también en los diferentes estamentos, que sabemos bien también que en la farmacia donde pudieran trabajar estas personas, también se tiene una ciencia o mejor dicho, se tiene una técnica de qué es lo que puede contener cada uno de los medicamentos y a través de eso también podamos también precisar la medicación para que se pudiera recomendar también. Estas personas también han recibido una formación especial también para poder conocer, como ya lo mencioné, ¿verdad? Los componentes que puede tener cada uno de estos medicamentos también a la hora de poder usar o a la hora de poder suministrar también, ¿verdad? Entonces, es como que conocer también la dispensación de las fórmulas que se va a estar brindando también dentro de lo que es la información que cada uno de estos profesionales pudieran conocer. También la formulación magistral fue la base de la actividad farmacéutica, conjuntamente con la formulación oficial debido al nacimiento y proliferación de las farmacopeas y los formularios. Esta situación continuó también siendo así hasta la segunda mitad del siglo XIX. Siempre dentro del origen de los medicamentos. En el Renacimiento también nos menciona que se va produciendo una separación más clara de la actividad farmacéutica frente a los médicos, frente a los cirujanos y también en las diferentes especies que se pudieran tener también. Esto que, como bien lo dice acá, mientras que se iba produciendo una revolución en el conocimiento farmacéutico también que podemos mencionar y que pueda también ser consolidada como ciencia durante la Edad Media también. Y dentro de estas actividades podemos también mencionar, ¿verdad? Que también eran conocedores o conocedoras, ¿verdad? De cómo se va
conservando estos medicamentos y también cómo se van elaborando también en lo que concierne a la preparación de todos estos medicamentos que sabemos que principalmente el farmacéutico en aquella época hacía el suministro de estos medicamentos, hacía también la comprobación de que esos medicamentos puedan dar un resultado y un efecto, y para ellos también debía trabajar muy bien en las verificaciones, en los controles, en recomendar también el uso de esos medicamentos dentro de lo que conocemos también los tratamientos que pudieran ser brindados. A partir de ese momento también empezaron a aparecer lo que son también los medicamentos preparados industrialmente por los laboratorios farmacéuticos. Es así que las formas galénicas no adquieren verdadero protagonismo hasta alrededor del año 1940, cuando la industria farmacéutica se desarrolla y estas comienzan a fabricarse en grandes cantidades. Ya empezaron también a dimensionar, ¿verdad? Cómo también todo lo que iban preparando industrialmente, ¿verdad? En lo que es también una elaboración, una preparación, iban dando también los buenos resultados. Entonces, ahí empezaron también a expandir su mercado, o sea, a aumentar la provisión de estos medicamentos. Desde entonces hasta hoy en día, las maneras en las que se presentan los medicamentos han evolucionado y la diversidad en la que los encontramos en el mercado es muy amplia. Sabemos también, ¿verdad? Como bien acá lo dice, ¿verdad? Se fueron evolucionando también estos medicamentos en cuanto al mercado. Recordaremos nosotros, ¿verdad? De que como también la presentación de cada uno de los medicamentos también se iban surgiendo, ¿verdad? Teníamos lo que es el tema de los comprimidos, luego después ya se hicieron en gotas, en jarabe, hoy ya tenemos en grajeas, o sea que van también ampliándose los tipos y las formas de presentación de estos medicamentos. Los fármacos también se administran con el fin de conseguir un objetivo terapéutico y de poder aliviar las dolencias y las patologías que se tienen, ¿verdad? O sea que también cada uno de estos tipos de medicamentos en sus diferentes presentaciones también, por supuesto, tiene un objetivo que pueda también dar mayores resultados dentro de lo que es también la existencia de estos medicamentos. La concentración adecuada y las dosis requeridas para alcanzar este objetivo dependen en otros factores del estado clínico del paciente, que nos habla también de la gravedad de la patología a tratar. Cuando hablamos de la gravedad de la patología, estamos hablando del diagnóstico que pudiera tener también cada uno de los pacientes, los cuales también se van clasificando en las diferentes especialidades en los profesionales. Y desde ya la responsabilidad del profesional que lo suministra. A cada profesional en su área de relevancia también es conocedor de lo que son también el suministro de los medicamentos, cuál es el medicamento que pueden eh, hacer mayor efecto en menor tiempo. Sabe también cuál es el medicamento que pudiera dañar menos al organismo también de las personas. Existe un
sinfín de factores que también los médicos deben ir viendo e ir estudiando de acuerdo a la patología o al diagnóstico de cada uno de los pacientes. También los medicamentos ayudan a paliar, a tratar e incluso prevenir muchas de las enfermedades. Sabemos también dentro de este ámbito, también en las medicaciones correspondientes existen también lo que conocemos la prevención. Muchas veces hay personas, por ejemplo, que no quieren ir a consultar, esperan hasta el último momento cuando ya no aguantan una molestia o cuando ya no aguantan un dolor, se van al servicio de salud a consultar con el profesional. Entonces, lo más importante siempre es la prevención que se pudieran hacer. Cualquier dolor, cualquier malestar, si hacemos la prevención, vamos a poder también rápidamente subsanar. La salud, entendida también como el estado completo de bienestar físico, mental y social en armonía con el medio ambiente, es un derecho también que cada uno puede y debe ejercer. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Sabemos también nuestro estado anímicamente o físicamente o mentalmente de cómo estamos. Si nos molesta algo, si nos duele algo, y que eso también sabemos que va a repercutir siempre en el bienestar de las personas si es que no tomamos los recaudos necesarios para poder también medicarnos. Y muchas veces también existen inconvenientes dentro de estos derechos que cada una de las personas ejercemos también cuando en vez de acudir a un servicio de salud a consultar con un profesional entendido en la materia, en lo que a mí me está aquejando, prefiero muchas veces la automedicación. Y esa automedicación también debemos de tener en cuenta, no siempre es la correcta. Entonces, siempre se debe acudir a los servicios de salud para poder hacer principalmente lo que conocemos con el nombre de la prevención en salud. También debemos de tener en cuenta la clasificación de los medicamentos que según su forma de administración se puede encontrar. Por un lado, los orales como los jarabes, los comprimidos o las cápsulas, como ya decíamos hace rato, ¿verdad? Existen diferentes formas de administración o diferentes formas de presentación de cada uno de estos medicamentos también. Por otro lado, están los intravenosos o los intramusculares, como son las ampollas, las viales y los intradérmicos, como las insulinas, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos medicamentos también, valga la redundancia, tiene también su forma de presentación. Según su forma farmacéutica, las diferentes formas farmacéuticas existen en la actualidad, que son los medicamentos sólidos, los semisólidos, el líquido y el gaseoso. Eso también debemos de tener en cuenta, también, ¿verdad? Dentro de cada una de estas presentaciones que tenemos también, ¿verdad? Las formas farmacéuticas que va a depender también de cada uno de los tratamientos que querramos hacer para poder ir dimensionando también cuáles son cada uno de estos tipos de medicamentos. En cuanto a lo que son los sólidos, por ejemplo, son aquellos polvitos, ¿verdad? Que pueden
estar encapsulado. Sabemos nosotros, un antibiótico que viene en una cápsula, si nosotros cortamos esa cápsula, siempre vamos a encontrar que tienen unos polvos adentro, ¿verdad? Que es lo que hace justamente el granulado, ¿verdad? Para que pueda también curar la enfermedad. Y también incluyen en algunos de estos tipos, también las tabletas o los comprimidos también, que muchas veces también son protegidas o más bien que estén cubiertas también para que pueda también contrarrestar a lo que es también eh, el estómago de las personas. Ustedes escucharán también que cuando se consumen muchos antibióticos, también daña un poquito también. Por eso generalmente también se receta un gastrointestinante, ¿verdad? Para poder contrarrestar. En cuanto a lo que son los semisólidos, son también aquellos que son medicamentos compuestos en su forma farmacéutica, como son, por ejemplo, las pomaditas, como son las cremas. Muchas veces también ya tenemos las jaleas, que son también en formas líquidas, que puede ser también dentro de lo que son los líquidos y gaseosos, ¿verdad? En lo que son los jarabes, las emulsiones, los colirios, las lociones también, ¿verdad? Que sabemos muy bien que eso también se va clasificando dentro de lo que son también los productos en sí en cada una de las medicaciones que se pudieran tener independientemente de su vía de administración, porque eso también va a depender muchísimo del tipo de medicamento para que podamos saber también cómo vamos a ir suministrando también esos medicamentos. Y en cuanto a los gaseosos, también tenemos que muchas veces entra a tallar el oxígeno, el óxido de nitroso, ¿verdad? Que son los que se utilizan muchísimo en los hospitales, en los pacientes que ameritan esos usos, ¿verdad? Y que también pueden ser algunas de las formas farmacéuticas de algunos aerosoles también que generalmente para las personas que padecen de la enfermedad del asma, por ejemplo, también, ¿verdad? Se le pueda suministrar ese tipo de medicamentos. Entonces, debemos de tener muy bien en cuenta estas formas de presentación en su forma de administración, en su forma farmacéutica, para poder también llegar a los tipos de medicamentos ya según su uso. Y acá, ¿verdad? Ya tenemos también clasificado los diferentes tipos de medicamentos, como son los medicamentos analgésicos, los antiácidos y antiulcerosos, los antialérgicos, los antidiarreicos y laxantes, el antiinfecciosos, antiinflamatorios, antipiréticos, el antitusivo y mucolíticos. Y entonces dentro de estos tipos de medicamentos también cada uno de estos medicamentos tienen también su forma de presentación, ya sea en comprimido, en grajea, en gotas, en jarabes, en inyectable. Ya va a depender también el uso que se le va a dar para poder también conocer la forma de presentación que nosotros vamos a recomendar a nuestros pacientes también. Ahora vamos a entrar un poquito al sistema logístico que debemos conocer
también dentro de este propósito que tiene el sistema logístico, donde en primer lugar, cuando trabajamos una logística para tener medicamentos, para tener insumos, principalmente para los diferentes servicios de salud, debemos trabajar este propósito, que en primer lugar es asegurar el suministro de los insumos correctos. Ustedes deberán conocer también la forma en que se van adquiriendo también los diferentes medicamentos y los diferentes insumos para los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, yo no puedo adquirir, o sea, comprar algún insumo que no sea la correcta. Entonces, por eso se trabaja estos propósitos, porque aparte de que necesitamos que los insumos sean correctos, también necesitamos en las cantidades correctas. Nosotros, por ejemplo, siempre trabajamos en la logística para la compra de medicamentos e insumos con lo que conocemos las proyecciones. ¿Qué significan las proyecciones? Que existen medicamentos que tienen muchísima salida en esta etapa. Hoy, por ejemplo, estamos iniciando el invierno, estamos entrando 21 de junio entra el invierno y estamos también entrando en un proceso donde vamos a tener mayores niños por consultorio, mayores niños en las urgencias o en las internaciones, ¿verdad? Por el cambio de clima que también hace un poquito a que puedan tener gripe, a que puedan tener chillido de pecho, a que le chorree la nariz. Hay muchos factores que se deben de tener en cuenta. Entonces, para este mes del año siempre debemos prever mayores cantidades de medicamentos que se utilizan para prevenir, para curar y para sanar lo que son las gripes, las neumonías, los cuadros también de neumonía que se pudieran tener, cuadros bronquiales también que estamos teniendo muchos. Si ustedes ven las noticias todos los días, están mencionando, ¿verdad?, que están saturados ya los hospitales porque mayor cantidad de pacientes que van a consultar por estos cuadros. Entonces, en este momento, la cantidad de adquirir esos tipos de medicamentos debe ser mucho mayor de lo que es en una etapa de verano. En el verano no tenemos muchas gente, muchos pacientes con cuadros gripales, con cuadros bronquiales, con cuadros de neumonía. Entonces, también siempre como yo menciono, verás, para poder trabajar la logística de compra de estos medicamentos, también se tienen en cuenta las estaciones del año para poder ir dimensionando también dichas compras. En la condición correcta, ¿verdad? Nosotros también dentro de este proceso, ¿verdad? Sabemos que, como ya mencioné, ¿verdad?, en la época invernal, quiénes son las personas en las edades que tienen mayor propensa a tener los cuadros gripales, son los niños, ¿verdad? Entonces, también debo tener esa condición correcta de poder adquirir en mayor proporción de cantidades también los medicamentos que son para los niños, ¿verdad? A sabienda que hasta una cierta edad no pueden ingerir todavía los medicamentos en comprimido. Probablemente van a ser mayores en jarabe y mayores en gota, ¿verdad? Entonces, eso también se tiene en cuenta en la condición. En el lugar correcto, también el lugar donde nosotros vamos a estar almacenando también estos medicamentos y estos insumos debe ser también la correcta. Y para ellos también siempre
trabajamos lo que es un poquito la estructura edilicia, la ambientación, la higiene, en donde se van a estar también almacenando estos medicamentos. Recordemos que la clase pasada hablábamos, ¿verdad?, de que eh, la mayor cantidad de medicamentos se hacen a través de una licitación pública nacional o una licitación por concurso de oferta, donde debemos de comprar también una cantidad de medicamentos, ya sean para 6 meses o para los 12 meses del año. Entonces, debemos tener también acondicionado ese lugar en el tiempo correcto. Sabemos también que las compras de los medicamentos siempre pasa por un protocolo muy burocrático cuando se hace las compras para a nivel país, que es lo que es una normativa también que se tiene a través del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros no podemos esperar que entre el invierno para que empecemos a trabajar el sistema logístico que vamos a aplicar para la compra de medicamentos. A esta altura, todas las farmacias de los hospitales ya deben contar con esos medicamentos necesarios para poder brindar la atención personalizada también a cada uno de estos pacientes. Por eso dice en el tiempo correcto y al costo correcto, ¿verdad? Cuando hablamos del costo correcto también, siempre vamos a tener una limitante para las compras. ¿Por qué digo limitantes? Porque depende mucho del presupuesto general de la nación que nos da el Estado, ¿verdad? Si somos un hospital público, un servicio de salud del servicio público, para poder comprar esto, ¿verdad? Y nunca el presupuesto es suficiente para poder comprar todos los medicamentos y los diferentes tipos de medicamentos que a nivel país se presentan. Entonces, también debemos priorizar en un costo correcto para poder tener también la mayor cantidad posible de medicamentos, cosa que en el privado no se ve eso porque en el privado tiene otro sistema de compra y otro sistema de manejo administrativo, ¿verdad? Entonces, esa es un poquito también, ¿verdad?, a tener en cuenta dentro del sistema logístico. Debemos también conocer qué es la logística. La logística es el conjunto de actividades que contribuyen a garantizar la disponibilidad oportuna de lo que es los insumos dentro de lo que es también la presentación dentro de los diferentes servicios de salud. Sabemos también que son los métodos necesarios para poder llevar a cabo la organización que pudiéramos tener dentro de la empresa o dentro del servicio, más que nada. También, siempre cuando vamos a trabajar la logística, debemos también trabajar primeramente lo que es la planificación. Nosotros debemos de planificar el conjunto de actividades que vamos a tener para poder contar oportunamente también con estos insumos en los servicios de salud. Una vez que planifiquemos todo, que siempre esa planificación va a ser adaptada a lo que es también un poquito el presupuesto general de la nación para poder también ver qué medicamentos vamos a priorizar, qué cantidades de cada uno de esos medicamentos se va a estar adquiriendo y también de la planificación debemos pasar a la organización, debemos organizar muy bien, ¿verdad?, cuáles son también los medicamentos que tienen mayor circulación
en nuestro servicio de salud para poder manejar lo que es el stock. Sabemos muy bien también para la reposición de esto, debemos también ver un cierto tiempo de duración de esa cantidad de medicamentos para poder también volver a pedir la reposición. Se tienen en cuenta también los diferentes componentes y las diferentes actividades que se deben brindar dentro del sistema logístico. Y aquí vamos a trabajar en primer lugar con el sistema de información. Dentro del sistema de información existen los diferentes tipos de registros que se deben ir trabajando también en lo que es en el tema de ver las cantidades de compra, lo que podemos recibir, porque de repente también nosotros podemos pedir una cierta cantidad, pero el presupuesto no da para esa cantidad. Entonces, debemos también racionalizar esas cantidades para poder contar y debemos siempre, siempre tener también los reportes que hablan también a lo que es la gestión administrativa dentro de este sistema logístico. ¿Para qué eso principalmente? Para que podamos saber también un poquito cómo estamos trabajando estos componentes y por ende estas actividades. La selección de métodos con base a preferencia. Por supuesto, va a depender también de la disponibilidad presupuestaria que pudiéramos tener para poder elegir exactamente cuál va a ser el método que vamos a utilizar para poder realizar las diferentes compras también. La estimación de las necesidades, hablábamos recién que dentro del sistema logístico también debemos trabajar lo que es la planificación, donde principalmente vamos a trabajar la estimación de las necesidades que pudiéramos tener, ¿verdad? Debemos también estimar una cierta cantidad de estos medicamentos ajustando realmente al presupuesto que tenemos, a la plata que tenemos para poder comprar estos medicamentos y estos insumos, estimativamente siempre. Tenemos también la organización de procedimientos de gerencia logística. Como ya decía hace un rato, debemos planificar muy bien las diferentes necesidades, que para eso también en cada área, en cada departamento de un servicio de salud, sea hospital, centro, puesto de salud, unidad de salud de la familia, existe también una persona responsable del área que debe trabajar también estos componentes para poder saber también en qué momento hacer estos pedidos a través de lo que ya mencionamos, la planificación y luego la organización de estos procedimientos que habla un poquito también a ver la forma en el cual vamos a ir también realizando la reposición de cada una de estas necesidades. Tenemos un minuto, se corta, como siempre yo les vuelvo a enviar el enlace para poder continuar con nuestra clase. También tenemos los medios de transporte a nivel interno que justamente también, ¿verdad? Por la gran cantidad de medicamentos e insumos que se compran para un cierto tiempo, también debemos tener la forma en que vamos a estar transportando también estos medicamentos en las diferentes áreas. Veíamos la clase pasada el transporte con el cual también se van distribuyendo estos medicamentos de acuerdo a las cantidades y de acuerdo a la distancia.
Se pueden imaginar ustedes,